La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, soy Nacho Blanco y soy mecenas de La Cafetera porque estoy cansado de que las radios convencionales intenten convencerme de su opinión interesada y creo que La Cafetera es el inicio de algo mucho más grande. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Todavía tenemos problemas, aunque ahora se van a empezar a resolver con el agua y también con la energía eólica. Por tanto, estamos... Se van a empezar a resolver porque va a llover. Sí, va a llover. Sí, está anunciado que va a llover y, lógicamente, eso dará lugar a una bajada. Nosotros calculamos, en cualquier caso, que este año, ¿no? Porque estamos todavía en el mes de enero, el precio pues subirá unos 100 euros anuales, pero es que el año pasado, insisto, 2016 fue excepcionalmente bueno. En vez de presidente del gobierno pareciera que tengamos un chamán que nos promete encomendarse a la danza de la lluvia y nos promete que en el momento en que empiecen a caer gotas bajará el precio de la electricidad. Bien, nosotros no compartimos el diagnóstico, nos parece que esto lo hace alguien que se desentiende del gobierno y que se desentiende de las cuestiones que le preocupan a los españoles. Parece muy sorprendente que hoy el señor Rajoy haya actuado más como hombre del tiempo que como presidente del gobierno, diciéndonos que la cosa no va a ser para tanto porque va a empezar a llover y va a empezar a hacer viento fresquito, ¿no? Yo creo que el señor Rajoy debe actuar más como presidente del gobierno que como comentarista del tiempo y, desde luego, nosotros le pediremos explicaciones al gobierno sobre qué pretende hacer para evitar estos vaivenes y estos picos del precio de la energía eléctrica que tanto afectan a los ciudadanos. ¿Está usted siguiendo con interés el juicio de la Gürtel o no? Bueno, no es mi prioridad absoluta. Yo tengo que gobernar y en este asunto pues ya he decidido lo que dice el sentido común. Después de 8 años es bueno que haya un juicio y es bueno que dejemos a los tribunales que actúen como lo hacen siempre, con independencia y con absoluta libertad. Es bueno que haya un juicio, pero el abogado que representa al Partido Popular ha pedido la nulidad del juicio. Pues realmente, francamente, no estoy en ese tema. Me ha sorprendido usted. ¿No estaba al tanto de que...? No. A ver si el abogado actúa por libre. No creo. ¿No consulta el abogado las posiciones que defiende con la dirección del partido? No estoy siguiendo el tema porque, ya le digo, estoy en esos otros a los que usted se refería en los momentos anteriores, que son realmente los que importan a los españoles y a los que se debe dedicar el gobierno. Entonces, to that end, the President of Mexico and myself have agreed to cancel our planned meeting scheduled for next week. Unless Mexico is going to treat the United States fairly, with respect, such a meeting would be fruitless, and I want to go a different route. Trump, te ganamos la partida, maestro. Te la ganamos los mexicanos. Tuviste que recular, tuviste que echarte para atrás. Ahora no vas a recibir a Peña. Ya viste que con México no se juega. Chiquitos pero picosos. Y vamos a seguir adelante. Ya te dimos el primer golpe en los medios de comunicación y en este esgrima que estamos jugando del Acuerdo de Libre Comercio. Perdiste. Te ganamos la partida, maestro. I don't know
Saludos, muy buenos días, bienvenidas a La Cafetera, una mañana más a este espacio en el que nos juntamos las proscritas en los límites del bosque de Sherwood. Bueno, muchísimas gracias a todos por incorporaros a este programa cuando estamos tratando de analizar qué es lo que le está sucediendo a este pequeño mundo tan conflictivo, tan inquietante a veces, pero con tantas posibilidades a la vez. Bueno, hoy tenemos muchísimas cosas de las que hablar, pero me vais a permitir que primero saludemos a Ángel Trianero, Hardy Useful, Faldox, Norma Echarte, Rafa Alcaide, dice, va a estar un ratito hasta que salga de la oficina por el café. Bueno, no, quédate un poquito más con nosotros, porque además tenemos muchas cosas de las que hablar, Rafa, muy interesantes. Vamos a hablar con Jesús Esquivel. Jesús Esquivel es un corresponsal mexicano, el corresponsal de la revista Proceso, en Estados Unidos, el único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, estos días en una posición no precisamente muy cómoda allí, pero que nos va a ayudar a comprender mejor qué es lo que está ocurriendo y de dónde le viene esta animadversión a Donald Trump para con los mexicanos. Ya sabéis que esto está hoy en las portadas de los periódicos, hay un conflicto. En una sola semana Donald Trump ha conseguido abrir un conflicto diplomático que no tiene precedentes entre Estados Unidos y México. Si vamos a hablar de esto, hablaremos con Jesús Esquivel y también vamos a hablar como un buen amigo, con el cantautor, sabéis que ha estado aquí en otras ocasiones, con el cantautor Luis Pastor. Luis Pastor recita un poema que de vez en cuando lo recita entre amigos en algunos espectáculos musicales y resulta que ha conseguido convertirse en un vídeo viral, lleva más de 1 millón de reproducciones en diferentes plataformas y queremos hablar con Luis Pastor. ¿Qué fue de los cantautores? Vamos a hablar, como hoy es viernes, y queremos hablar también de las recomendaciones musicales, artísticas, literarias de los oyentes. Si se os ocurre alguna cosa que recomendar cultural, ya sabéis que hay un número de teléfono donde podéis dejar un mensaje, 627-002-002, y allí dejáis un mensaje de 30 segundos. Es viernes, así que recomendaciones culturales. Actualidad y cultura también en este programa, en un día, como digo, que viene marcado especialmente por esas tensiones diplomáticas que se están viviendo entre Estados Unidos y México. Mediterranean, Superfume, Elena Noruega, Sánchez Cajal, Shark, tantos y tantas amigas que se incorporan a esta hora del programa. Un saludo muy especial para todos ellos, un saludo muy especial para nuestros expatriados que miran desde lejos a su país con una cierta nostalgia. Un abrazo muy fuerte. Así que si estás escuchando esto, eres la resistencia y no estás sola. What's real when you feel you've been betrayed, sabotage your life. That's the time you need a... Bueno, y un agradecimiento especial para nuestros mecenas que hacen posible este programa. Esta noche se han incorporado Teresa, María Pilar, Cristina, Felipe, Jorge Miguel, Joana Álvaro. Muchísimas gracias por hacer realidad esta aventura de La Cafetera. Hoy vamos a contar cosas divertidas e interesantes. Así que utilizad el hashtag. Le damos las gracias a Elena del grupo Hashtag. Hoy el hashtag es La Cafetera más allá del muro. El hashtag se vuelve un auténtico club de debate en Twitter, en Internet. Así que utilizadlo para comentar. Y luego también quiero que le deis la bienvenida tanto a Jesús Esquivel como a Luis Pastor en Twitter. Que les citéis, que les deis cariño, porque me gusta mucho además que agradezcamos a aquellas personas que se prestan a participar. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia, no estás sola. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga, hagamos que se nos conozca. María.es, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, ya de viernes. Creo que te has quedado así un poquito... No me ha gustado lo de... No, es que lo de... O sea, primero, la lluvia no me ha hecho mucha gracia que lloviese hoy. Aunque sí que es verdad que me ha sorprendido. Yo creo que vale para hacerse un programa del tarot. Pero a lo mejor como presidente, pues ciertas cosas no habría que tenerlas a tanta risa. Por ejemplo, a mí me sorprendió la parte en la que le preguntan sobre Gürtel y él se empieza a reír directamente y dice, es que me has pillado, no tengo ni idea. Esa seguridad en sí mismo me preocupa, la verdad. Bueno, la seguridad del que se sabe sin oposición, así que esto vamos a hablar dentro de un ratito también de este asunto. Bueno, escuchas La Cafetera y no estás sola. México.
Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo eres la resistencia y no estás sola. Bueno. Jesús. Estás escuchando La Cafetera. Jesús Esquivel, corresponsal de Proceso en Estados Unidos. Buenos días. Buenos días. Bueno, eres el único corresponsal mexicano acreditado en la Casa Blanca. Estos días esa condición no debe ser muy cómoda, ¿no? Imaginamos. No debe ser muy cómoda y casi somos una especie en peligro de extinción por las pocas situaciones que tenemos de contacto con la gente en la Oficina de Comunicaciones de la Casa Blanca, y que hasta hace unos días, antes de que Trump asumiera la presidencia, se nos había notificado a la Asociación de Corresponsales Extranjeros que era posible que quitaran algunas credenciales a reporteros de varios países precisamente acreditados en la presidencia de los Estados Unidos. Y bueno, estamos viendo todos los días evidencias de este ambiente tan hostil que habrá entre el secretario de prensa, el propio Donald Trump y nosotros los reporteros. ¿Has tenido oportunidad de coincidir ya en alguna rueda de prensa con Trump? Porque no parece que sean muy numerosas, ¿no? No, hasta el momento no, sobre todo porque como corresponsal mexicano me es más útil en estos momentos cruciales para la relación bilateral trabajar precisamente a fondo los temas con los cuales Donald Trump quiere darle un giro radical a la tradicional relación que hay en los dos países, pero espero pronto asistir a una conferencia de prensa. Dudo mucho que a un reportero extranjero y sobre todo a uno mexicano se les dé la oportunidad de cuestionar al mandatario estadounidense. Desde que era candidato presidencial y posteriormente presidente electo, el equipo de transición y su gente de prensa no veían hacia el extranjero, con la excepción de algunas grandes agencias de noticias que las conocemos, la británica y la francesa. El resto de los reporteros extranjeros simplemente no están en el radar de la Casa Blanca. Hoy precisamente estás trabajando sobre el terreno en la zona de la frontera entre Estados Unidos y México, pero siendo corresponsal en Washington, en la Casa Blanca, ¿cómo se percibe allí, en este epicentro del terremoto político que se está viviendo, cómo se percibe este conflicto diplomático con México? ¿Cómo lo observas? ¿Qué te parece? Pues mira, en términos periodísticos es bastante interesante porque creo, y lo saben muchos colegas, que los ojos del mundo están en Donald Trump porque llega como un presidente que se siente emperador, que quiere imponer órdenes ejecutivas sin considerar, y creo yo sin conocer en detalle hasta dónde está limitado el presidente de los Estados Unidos por el Congreso Federal. Y en términos de la relación bilateral, bueno, quiere llegar golpeando, como decimos en México, doblegar a las autoridades mexicanas, que también hay que decirlo, precisamente Peña Nieto no necesariamente tiene una autoridad moral con la cual el pueblo mexicano se siente identificado. Peña Nieto es uno de los presidentes más impopulares en la historia de nosotros los mexicanos, y bueno, creo que hasta el momento, al inicio de esta nueva etapa de relaciones con un presidente nuevo en la Casa Blanca, ha tratado de responder como lo que esperamos los mexicanos, con dignidad, porque el hecho de que nos quieran imponer un muro en la frontera, bueno, es decisión soberana de los Estados Unidos construir lo que quiera en su territorio. Si Donald Trump quiere edificar un hotel en la frontera, que lo haga, pero no va a obligar a México a pagarlo. Es lógico que tiene que ser con dinero del erario estadounidense, y precisamente el gobierno mexicano ha rechazado la posición de sentarse a negociar un pago que no tiene sentido para un país soberano. De ahí que se suspendiera el encuentro entre los dos presidentes, y que de alguna manera esa actitud que tomó Peña Nieto le representará respaldo de nosotros los mexicanos. ¿Y de dónde nace esa animadversión de Donald Trump hacia los mexicanos? ¿Cuáles son las raíces? Porque aquí, claro, en Europa, en España nos ha sorprendido de pronto esta animadversión, pero ¿esto tiene antecedentes? ¿Se debe a algo concreto?
nosotros no sabemos absolutamente a qué se debe. De que es un tipo racista, lo sabemos. Que le gusta discriminar a las minorías está comprobado. Cuando en los años 70 discriminó a los afroamericanos, el Departamento de Justicia lo demandó. ¿Por qué agarró el tema de los mexicanos? Mira, creo que Trump es un tipo inteligente, buen empresario. No puedo decir que buen político, ganó unas elecciones y bueno, eso le da mérito, pero creo que entendió muy bien que el sector conservador de la sociedad estadounidense es demasiado racista y sobre todo hacia los mexicanos, que en números su población ha aumentado en la Unión Americana y que el tema de una reforma migratoria integral antes de que siquiera Trump pensara en lanzarse como candidato a la presidencia estaba vigente casi semana a semana con Barack Obama y desde antes con George W. Bush, y que el Congreso republicano, respondiendo precisamente a los intereses de una sociedad conservadora, nunca llevó al pleno de las dos cámaras con los votos necesarios para aprobar esa reforma. Recordarás que en estados como Arizona, precisamente los congresos locales, los gobernadores, sacaron iniciativas en contra de los mexicanos, en contra de la inmigración indocumentada. Y bueno, Trump es Trump. Nos tildó a los mexicanos de violadores, de criminales y de narcotraficantes. 3 temas que creo yo no conoce, porque de verdad, y no porque yo haya viajado demasiado a la frontera, creo que solamente los estadounidenses y mexicanos que saben qué es, o qué significa, o qué representa para los intereses económicos, sociales y culturales la frontera entre México y Estados Unidos, son los que viven en esa región. Y Trump toda la vida ha vivido en una cuna de oro. Jesús, por último, ¿cómo aquí confiábamos mucho en que el sistema democrático norteamericano, que tiene tantos contrapesos, que el Congreso, los senadores consigan paralizar las decisiones más polémicas de un presidente? Confiábamos mucho en eso. ¿Qué posibilidades tiene este conflicto diplomático de ir más allá? ¿Tenemos que estar muy preocupados? Sin duda no creo que llegue a romper relaciones, por ejemplo. Pero al momento en que al presidente de los Estados Unidos le presenten los hechos, la realidad, por ejemplo, de una negociación o renegociación o anulación, si quieres, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Congreso tendrá que responder con la ley, porque ahí sí Trump no puede actuar con esta autoridad ejecutiva. Tiene que notificar al Congreso con 6 meses de anticipación. Tiene que informarle a México y a Canadá, que son signatarios del acuerdo, también lo que quiere hacer. Y vamos a suponerlo, y aquí es donde te quiero dar el ejemplo porque el Congreso debe responder, que le aceptaran a Trump anular el acuerdo. En estos momentos el arancel o impuestos fronterizos entre México y Estados Unidos son de 0. Entraría en vigor en automático los aranceles impuestos por la Organización Mundial de Comercio. Y los aranceles a las exportaciones de Estados Unidos a México son muy altas, a diferencia de las mexicanas hacia los Estados Unidos. Imagínate, México le compra demasiados productos agrícolas a estados como Ohio, Iowa, Texas y California. Si le ponen un arancel de más del 30% por la OMC, ya no por el tratado, México no le va a comprar a quien le venda más caro sus productos. Para eso está Canadá, para eso está Australia. Para eso están otros países. ¿Qué implica eso? Que los productores que vendían a México se van a enojar, se le van a voltear a sus representantes en el Congreso Federal. Y no hay que perder de vista que dentro de 2 años hay elecciones federales legislativas en Estados Unidos. Y va a ser el primer gran referéndum a la presidencia de Donald Trump. Y los republicanos saben que podrían estar en riesgo, si dejan a Trump actuar como emperador, de perder lugares en el Congreso Federal, y eso es más importante para el Partido Republicano que la presidencia. Jesús Esquivel, un auténtico gusto, un auténtico placer, corresponsal de la revista Proceso en Estados Unidos. Muchísimas gracias, Jesús. Estaremos en contacto. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Gracias a ti. Estás escuchando La Cafetera.
Pero como es natural en un mundo complejo, que tiene muchos matices, que tiene muchas escalas de grises, policromado, donde no todo se explica entre el blanco y el negro, hay muchos matices intermedios que nos recuerda Clara. Y es relevante este asunto, porque la tensión diplomática que se está viviendo entre Estados Unidos y México tiene características muy singulares. Hola Fernando, hola María, hola Resistencia. Sé que ante la promesa de Trump de levantar el muro con México, es muy golosa la solidaridad con el presidente mexicano y todas estas promesas que está haciendo de ponerse del lado de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. Y yo lanzaría aquí una pregunta: ¿por qué se van a Estados Unidos sin en ningún caso querer con esto lanzar ninguna sospecha de ponerme del lado de Trump, ni muchísimo menos? Simplemente recordar que Amnistía Internacional coloca a México como uno de los países donde se respetan menos los derechos humanos. Simplemente decir, además, que en México es el 5º país del mundo donde es más peligroso ser periodista, por debajo de Yemen y de muchos países en conflicto de Oriente Medio, que la cifra y el porcentaje de periodistas muertos este año son de 120, que el número de desaparecidos, de personas que no se sabe dónde están, no ya de muertos, sino de desaparecidos, desde que Enrique Peña Nieto tomó la presidencia, son actualmente 13.156 desapariciones, 72 más en lo que va de mandato que el anterior presidente con el que se alzaron muchísimo, que fue Felipe Calderón. Todo esto nos habla de un narcoestado. Peña Nieto, que no se nos olvide, fue gobernador del Estado de México cuando se produjo la gran represión sobre la población de San Salvador Atenco, represión en la que fueron agredidos muchos hombres y niños, murió un joven de 14 años y fueron agredidas sexualmente todas las mujeres que fueron detenidas y 4 activistas españolas. Peña Nieto tiene sobre sus espaldas, además, la desaparición de los 43 desaparecidos de la normal rural, de las escuelas más pobres del estado de Guerrero, de la normal rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos. Tengamos esto en cuenta, no tengamos la tentación de colocarlo como un mártir ante la ofensiva de Trump. Muchas gracias. Sí, porque en algunos medios de comunicación estábamos observando cómo este cruce de tensiones entre Estados Unidos y México estaban elevando la figura de Peña Nieto, al que no acompañan las encuestas precisamente. Sabéis que además ahora con el tarifazo de la gasolina se encuentra en una situación muy tensa, interna, y de pronto ha descubierto en esta escalada de tensión con los Estados Unidos cómo recuperaba algo de popularidad en las encuestas. Así que lo digo para explicar la complejidad del mundo, porque es mucho más fácil explicar el mundo entre blancos y negros, buenos y malos, pero como todo está lleno de matices, independientemente de que evidentemente, como no se le escapa a ningún adulto, la iniciativa de Donald Trump, la construcción del muro, no solamente es una malísima noticia en términos humanos, de solidaridad humana, sino que es un gesto de una altanería absolutamente desmedido. Escuchamos a Donald Trump. Lo que no se sabe muy bien es de quién parte la iniciativa de cancelar el viaje. Sabéis que había previsto un viaje, un encuentro entre Peña Nieto y Donald Trump, que fue cancelado ayer, tras los diferentes cruces, acusaciones y desencuentros. Bien, ambos se colocan la medalla de haber sido los primeros en anular ese encuentro. Dice el periódico El País en su portada: Trump desata una guerra diplomática con México. Peña Nieto se ve obligado a suspender su visita a Washington tras el decreto de construcción del muro, dice el periódico El País en su portada. Y ahí nos encontramos con aquellas palabras de Donald Trump, sin embargo, atribuyéndose la cancelación de esta visita. To that end, the President of Mexico and myself have agreed to cancel our planned meeting scheduled for next week. Unless Mexico is going to treat the United States fairly, with respect, such a meeting would be fruitless, and I want to go a different route. Yes, I left y se dieron en esta escalada de tensión, se dieron situaciones muy singulares, como el tuit que envió Vicente Fox,
el expresidente de México. Fue presidente de México del año 2000 al año 2006. Y envió un vídeo, un tuit con un vídeo, diciendo lo siguiente. Trump, te ganamos la partida, maestro. Te la ganamos los mexicanos. Tuviste que recular, tuviste que echarte para atrás. Ahora no vas a recibir a Peña. Ya viste que con México no se juega. Chiquitos pero picosos. Y vamos a seguir adelante. Ya te dimos el primer golpe en los medios de comunicación y en este esgrima que estamos jugando del Acuerdo de Libre Comercio. Perdiste. Así que en esta escalada de tensión diplomática que más recuerda a una vieja película del Far West, nos encontramos a Vicente Fox enviando mensajes en vídeo a Donald Trump. En fin, a Donald Trump además lanzando iniciativas, entre otras cosas, para perseguir las ciudades santuarios. Sabéis que, bueno, está acusando a Nueva York, a Chicago, a Los Ángeles de ser demasiado transigentes con la inmigración, con la ayuda a los inmigrantes, y entonces ha lanzado una serie de iniciativas, entre otras cosas, para retirarles fondos federales, en el caso de que sigan ayudando a los migrantes. Ayer hubo manifestaciones en diferentes ciudades norteamericanas en protesta contra estas medidas de Donald Trump, y algunas de estas ciudades decían: vamos a seguir ayudando a los migrantes, nos amenace el señor Trump o no. Bueno, una escalada diplomática de tensión que, como digo, recogen hoy todos los periódicos, no solamente en España, todos los periódicos del mundo en sus portadas, pero nos encontramos en las portadas españolas también. Trump amenaza a Peña Nieto anunciando aranceles para México. El presidente de Estados Unidos pide a su homólogo que no le visite si rechaza pagar el muro, y este cancela el viaje. Donald Trump en la fotografía subiendo al helicóptero presidencial. También Peña Nieto planta a Trump por el muro, dice el periódico La Razón. Cancela su visita a Washington tras la exigencia por Twitter del pago del cierre de la frontera. El magnate defiende la tortura contra el terrorismo, que es otro de los regalos que nos dejó ayer Donald Trump. Una justificación legal para recuperar la tortura en los interrogatorios, en la lucha contra el terrorismo. Esto es absolutamente escandaloso, porque los pasos que está dando Donald Trump son exactamente los pasos que se nos había anunciado que iba a dar. Así que si había razones para preocuparse, estas se van concretando y, en fin, nos van presentando un personaje absolutamente descontrolado. No lo va a tener fácil Donald Trump, de todas maneras. No lo va a tener fácil, porque, bueno, algo que ya hemos explicado aquí en los últimos días. Donald Trump, entre otras cosas, en algunas de las decisiones más polémicas no es plenipotenciario. El consejero de cualquier presidente de una compañía privada puede tomar decisiones y solamente se enfrenta una vez al año a los accionistas. En el gobierno de los Estados Unidos necesariamente tiene que aprobar iniciativas legislativas para las que tiene que contar con el Congreso o con el Senado. De aquí a los próximos 2 años, 1/3 de la Cámara de Senadores tienen que volver a pedirle al pueblo americano que les voten. Y sabéis que allí los congresistas, los senadores, dependen directamente de los electores. Por lo tanto, se juegan su puesto de trabajo si lanzan alguna iniciativa que no convenza a la opinión pública. Y en este momento Donald Trump tiene la opinión pública totalmente enfrentada, ¿no? Así que tiene los índices de popularidad más bajos ahora mismo que ha tenido un presidente norteamericano, y nada más llegar. En fin, bueno, el caso es que nos encontramos con esta situación en un mundo, además, que se nos revela profundamente digital. Una característica, decía alguien, esta es una de las características de la nueva diplomacia que estamos viviendo. Todos los cruces de acusaciones y de respuestas y contestaciones se están haciendo vía Twitter. Es una cosa insólita, ¿no? Vemos cómo se lanza un primer mensaje en Twitter, contestan allí los expresidentes, son las relaciones internacionales 2.0 que decía ayer Andrea Vargas. Peña Nieto dice en un videopost que no pagará el muro. Trump tuitea que entonces igual mejor que no venga. Y Peña responde en Twitter que cancela el viaje. Relaciones internacionales 2.0. All I can think is you. Well, I left New York last Sunday.
a cloud where an angel cries out loud. Y mientras tanto, esta información de la que nos hablaba antes María, ayer Mariano Rajoy, sabéis que fue entrevistado en el programa de Carlos Alsina, un periodista español. El presidente del gobierno acudió a esta entrevista. De Alsina se puede decir que tiene una agilidad mental impresionante, consiguió hacer una entrevista, la verdad, muy habilidosa, pero sobre todo es que siempre retrata bastante bien al personaje, a Mariano Rajoy. Bueno, escuchamos a un Mariano Rajoy que se puso en manos de la meteorología para resolver el problema energético que tiene España. Dice que si llueve van a bajar los precios de la luz. Hacía esta alusión porque se llenarán los pantanos, por lo tanto podremos poner en marcha las hidroeléctricas y a partir de ahí pues abarataremos el precio de la luz porque no habrá que comprar gas para mover los generadores de electricidad. Este es el resumen básico del sistema eléctrico español en este momento. Rajoy anunció, va a llover, por lo tanto van a bajar los precios de la luz. La verdad, resultó bastante impúdico no sé cómo calificarlo, la forma en la que Mariano Rajoy redujo en versión cuñado el problema que tenemos encima, unas facturas impagables para una buena parte de los ciudadanos. Todavía tenemos problemas, aunque ahora se van a empezar a resolver con el agua y también con la energía eólica. Por tanto, estamos... Se van a empezar a resolver porque va a llover. Sí, va a llover. Sí, está anunciado que va a llover y, lógicamente, eso dará lugar a una bajada. Nosotros calculamos, en cualquier caso, que este año, ¿no? Porque estamos todavía en el mes de enero, el precio pues subirá unos 100 euros anuales. Pero es que el año pasado, insisto, 2016, fue excepcionalmente bueno. Así que, después de encomendarse a la Virgen del Agua... Por cierto, en Castillote de Teruel tenemos a la Virgen del Agua. Podía hacer ahí una procesión el señor Rajoy. Además es muy bonito porque hay en una pared de la que emana agua y entonces hay una pequeña ermita así muy coqueta entre grandes muros de montaña. La Virgen del Agua, Mariano Rajoy. Esto es que te ha llegado especialmente, Mary, este asunto del agua. Bueno, la entrevista en general me ha llegado muchísimo. Pero además ha conseguido, Mariano Rajoy, el personaje de Mariano Rajoy, ha conseguido que lo tomemos como el club de la comedia, ¿no? Como que bueno, que es gracioso y qué bien que nos reímos de él, ¿no? O sea, mucha gente comentaba con risas, y a ver, es normal, pues cómo se pronunciaba el presidente del gobierno. El problema es que es presidente del gobierno. El problema es que se ría el presidente del gobierno de ciertas cosas y hable de la lluvia como si fuese un chamán, realmente nos afecta a nuestra vida diaria. Sí, esto me parece muy interesante porque, en efecto, ayer le escuchamos también hablar del caso Gürtel. Le preguntó Carlos Alsina si estaba siguiendo el caso Gürtel y entonces aquí se produjo un momento muy interesante también. ¿Está usted siguiendo con interés el juicio de la Gürtel o no? Bueno, no es mi prioridad absoluta. Yo tengo que gobernar y en este asunto pues ya he decidido lo que dice el sentido común. Después de 8 años es bueno que haya un juicio y es bueno que dejemos a los tribunales que actúen como lo hacen siempre, con independencia y con absoluta libertad. Es bueno que haya un juicio, pero el abogado que representa al Partido Popular ha pedido la nulidad del juicio. Pues realmente, francamente, no estoy en ese tema. Me ha sorprendido usted. Pues no estaba al tanto de que... No. A ver si el abogado... Insisto en la agilidad mental de Alsina porque decía, sí, nos parece que es muy importante un juicio, pues han pedido que se anule. Y, en fin, Mariano Rajoy. Y entonces le escuchamos... riéndose de la situación, encontrándose, bueno, que le habían cazado, pero con la seguridad del que sabe que no tiene oposición, de frente y que no tiene que rendir cuentas. Esto es un escándalo. En cualquier otro país del mundo esto habría sido motivo de escándalo presidencial en todos los medios de comunicación. En primer lugar porque esto que decías, María, ya hemos dado por hecho, hemos dado como por natural que Mariano Rajoy se pueda descojonar de los ciudadanos sin que ocurra nada, ¿no? Pero aquí hay dos cosas. En primer lugar, o está mintiendo, en cuyo caso tenemos un problema porque es un mentiroso, porque evidentemente tiene que conocer cuál es la situación del caso Gürtel, entre otras cosas porque estaba publicado en los medios de comunicación y la petición de la defensa del Partido Popular era conocida, estaba publicada. O bien está mintiendo o bien lo ignora, en cuyo caso tenemos un presidente más preocupado por seguir los partidos de fútbol y leer el Marca que por seguir lo que está ocurriendo en este país, en su partido, la financiación
ilegal de su partido. Así que, en cualquiera de los dos escenarios tenemos un grave problema. Y no es gracioso, decía Elena Noruega. Es que además no tienen gracia sus políticas. Les reímos las gracias y no tienen gracia. Pero es que vamos a ver, bueno, primero que es el presidente del gobierno, ¿no? Pero yo creo que ya no es que no lo sepa, es que nos está mintiendo. Porque en el caso, por ejemplo, no sé si os acordáis esa imagen de la que nos reímos tanto de Rajoy, que venía de caminar, correr, eso que hace él, y le preguntaban por el caso del YAU 42 y dijo que no tenía ni idea de ese informe. Y luego supimos que resulta que lo sabían desde antes de que él fuese investido como presidente del gobierno, con lo cual a lo mejor tenemos que ser más duros y recurrir a la maldita hemeroteca y ser más duros, y que no nos haga a lo mejor tanta gracia, porque realmente nos está mintiendo. Bueno, el caso es que todo este tema ayer de la frivolización del asunto del precio de la energía, de la luz eléctrica, esta explicación de Mariano Rajoy sobre el precio de la luz, el agua, la lluvia, etcétera, etcétera, provocó una cierta polvareda política, y allí dijo Íñigo Errejón, parece que tenemos un chamán en lugar de un presidente del gobierno. En vez de presidente del gobierno, pareciera que tengamos un chamán que nos promete encomendarse a la danza de la lluvia y nos promete que en el momento en que empiecen a caer gotas bajará el precio de la electricidad. Bien, nosotros no compartimos el diagnóstico. Nos parece que esto lo hace alguien que se desentiende del gobierno y que se desentiende de las cuestiones que le preocupan a los españoles. También el Partido Socialista reacciona a estas palabras. Parece muy sorprendente que hoy el señor Rajoy haya actuado más como hombre del tiempo que como presidente del gobierno, diciéndonos que la cosa no va a ser para tanto porque va a empezar a llover y va a empezar a hacer viento fresquito, ¿no? Yo creo que el señor Rajoy debe actuar más como presidente del gobierno que como comentarista del tiempo, y desde luego nosotros le pediremos explicaciones al gobierno sobre qué pretende hacer para evitar estos vaivenes y estos picos del precio de la energía eléctrica que tanto afectan a los ciudadanos. Es grave que aceptemos cualquier conducta, cualquier comportamiento, cualquier reflexión cuñada de ni más ni menos que un presidente de gobierno. Digo, en cualquier otro país del mundo esto sería un escándalo sin precedentes, pero aquí el Partido Popular se sabe sin oposición. Hoy en el periódico La Razón nos encontramos con este debate, esta tensión que está viviendo el Partido Socialista, al que escuchábamos en boca de Antonio Hernando. Hoy en la portada de La Razón llevan un tema referido a este asunto. El PSOE va a limitar el poder del líder para consultar a las bases. Los nuevos estatutos van a reforzar el papel del Comité Federal frente al secretario general. Quiere evitar que los referéndums se usen como instrumento de coacción. Esto os cuento alguna clave de los comentarios en los mentideros de la Corte madrileña, porque una de las cosas con las que se llegó a especular, de ahí nace esta iniciativa de limitar el poder del líder, una de las cosas con las que se llegó a especular es que cuando Pedro Sánchez empezó a detectar que lo querían sacar de la Secretaría General, intentó poner en marcha una consulta a los militantes, de forma que fueran los militantes quienes terminasen colocando unos muros de contención contra el Comité Federal, ¿no? Entonces, que iba a plantear una consulta directa a los militantes diciendo, ¿qué queréis que hagamos esto? De manera que impedía cualquier acción contra él, ¿no? El nuevo PSOE, la gestora, está tratando de limitar ese poder del líder para consultar a las bases, nos dice hoy el periódico La Razón en su portada, pero bueno, no es más allá de las precisiones que tenga este asunto, no es más que un retrato de la situación difícil interna que está viviendo en este momento el Partido Socialista. There's a sea and the ocean shines on me. Someone told me not to run. Was the sun? All of the sun turns to gray and the ocean. Bueno, y ayer tuvo lugar una recepción en la Casa Real al cuerpo diplomático, y entonces allí el rey habló, tuvo unas palabras para con los diplomáticos, y esto es asunto de portada en el periódico ABC esta mañana. El rey confía en que la era Trump no afecte a la excelente relación de Estados Unidos con España. El presidente norteamericano desata su primera crisis diplomática de alto nivel al humillar a su homólogo mexicano, que ayer respondió anulando su inminente viaje a Washington, dice el periódico ABC, colocando el foco sobre esta llamada, digamos, al entendimiento entre Estados Unidos y España de Felipe VI ayer en la recepción a los nuevos embajadores. Bueno, estás escuchando La Cafetera.
Y si lo estás haciendo, eres la resistencia. No estás sola. Prensa internacional. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation for money laundering. Italien qui avait mis en place à l'époque la opération Mare Nostrum. Migrants, including a pregnant woman. Depuis le début de l'année, près de 1000 personnes ont péri dans les eaux. Bueno, y como cada semana nos acompaña Pilar de la Peña. Pilar, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días a todos, a la Resistencia, a la Retaguardia y a todos por ahí. Para ver cómo nos están observando desde otros países en la prensa internacional. Y hemos visto, había una noticia que aquí ha tenido mucha repercusión, el viaje de Puigdemont a Bruselas. Esto ha tenido repercusión fuera, ¿no? Sí, ha tenido repercusión fuera. Quizá no tanta como les gustaría a los catalanes o a los independentistas catalanes, y bastante más de la que probablemente les guste a los nacionalistas españoles. Es verdad que no ha habido un enorme interés, pero sí ha suscitado interés. De hecho, varios medios de Político, por ejemplo, decía que la charla que dio y la conferencia que dio Carles Puigdemont estaba en la sala a reventar, y se han hecho eco de sus mensajes, de un poco sobre todo de la firmeza que parecían tener los líderes catalanes en sostener que habrá referéndum en este 2017, quiera o no el Estado español, y sea vinculante. Y ellos, están convencidos de que va a ser vinculante. Sí, es verdad que ha tenido bastante repercusión. Incluso también tuvo mucha repercusión, o mucha gente estaba pendiente antes, ¿no? Luego la conferencia en sí, quizá algunos medios, como lo habían anunciado previamente, no le prestaron tanto atención a lo que se dijo en la conferencia. Pero sí que ha tenido bastante, sí que ha habido muchos medios pendientes y un poco con el foco puesto en lo que decía Carles Puigdemont, porque el tema catalán interesa en Europa. No se sabe si hasta el punto de que se meta la Unión Europea y entre digamos, a posicionarse, pero claramente interesa. Luego también te iba a comentar, no sé si tuvo mucha repercusión el acto, pero casi ha tenido más repercusión para algunos una entrevista que dio a Euronews, ¿no? A raíz de la conferencia, básicamente porque él vino a decir que no querían una declaración de independencia, sino una declaración de interdependencia. Y esto, pues algunos han querido ver en estas palabras una suavización de la postura. Pero bueno, yo ahí lo dejo. Pero es muy interesante, porque ha habido una cierta esterilidad en el debate sobre cuánta gente participó o no, la procedencia de la gente. No eran eurodiputados, hablaban todos catalán, entonces, parece que estaba lleno artificialmente. Si fue o no importante el acto. Y se ha planteado aquí en la prensa española en términos de victoria o derrota en sí del acto, que es una forma muy estéril de abordar el debate, porque más allá de eso se produjo una conferencia, es verdad que había mucha gente, y muchos eurodiputados, y de casi había todos eurodiputados los partidos, de diferentes partidos. Sí, eso lo recoge y lo refleja la prensa extranjera también. A nadie se le escapa que la capacidad diplomática del gobierno español necesariamente tiene que ser superior a la capacidad diplomática de la Generalitat. Estaría bueno, si no habría un problema serio, ¿no? Por lo tanto, tienen capacidad incluso para desmovilizar las reuniones que pudieran estar previstas o que pudieran evitar darse. Pero hay una cierta esterilidad cuando es más interesante ver en qué consistió esa conferencia, qué es lo que se dijo, y como decían en Euronews, si hay aspectos, como se dijo en Euronews, si hay aspectos que puedan ayudarnos a interpretar mejor la realidad del momento que estamos viviendo con la relación con Cataluña, ¿no? O qué puede pasar, ¿no? Es decir, cuál puede ser, digamos, por dónde puede ir el proceso. Es decir, que el enfrentamiento está ahí, se va a mantener, no va a desaparecer, pero habrá que avanzar en la búsqueda de una solución, que quizá es lo que resaltaban algunos, ¿no? Oye, en la prensa internacional también estos días han puesto interés en la situación de los expatriados españoles, ¿no? Sí, salía un artículo en Les Echos, que es un diario financiero francés, que lo titulaban algo así como el blues de los emigrados españoles o de los exiliados españoles, de los exiliados económicos. Y era un artículo de su corresponsal, de Cécile Thibault, que ponía un poco el foco en esto, ¿no? En el fenómeno que ha sucedido en España de la fuga de cerebros, que aquí se suele denominar como fuga de cerebros, de toda los jóvenes, la cantidad de jóvenes que tuvo que salir de España ante la falta de oportunidades laborales. Y de hecho, una de las cosas que abordaba el artículo era como ese fenómeno,
se había prestado poca atención desde el punto de vista del gobierno. No había datos oficiales, digamos que consideraba una cosa un poquito que daba una cierta vergüenza, que era doloroso el hecho de que tantos jóvenes hubieran tenido que salir, que ahora había una especie de intento del gobierno por intentar buscarle una visión más positiva, ¿no? Diciendo que podía ser una experiencia enriquecedora, pero lo que el artículo venía a explicar era que muchos de ellos quisieran volver, ¿no? Se sienten que se han visto forzados a marcharse y querían volver, y a pesar de la recuperación económica, pues seguía sin haber demasiadas oportunidades para que volvieran, y como esto pues generaba tensiones y generaba un problema, y evidenciaba también un problema con el paro juvenil, que a pesar de que claro, todos los datos macroeconómicos indican que la situación va mejor, sigue habiendo un paro juvenil enorme, y la mayor parte de los trabajos que se ofrecen y los puestos de trabajo que se crean son precarios, mal pagados, temporales, y bueno, esto seguía siendo una asignatura pendiente para España. Sí, las dificultades para volver la conocen bien nuestros expatriados, muchos de ellos oyentes del programa. Y se ha hablado también de la estructura empresarial española, que tiene características propias, ¿no? Y que se diferencia respecto a otros países. Sí, el Financial Times ha publicado un artículo que era bastante interesante, que recurría al titular llamativo del tamaño importa. Y decía, el tamaño en el tema de las empresas también importa, porque es verdad que en España siempre se ha dicho, ¿no?, que la estructura empresarial está muy, digamos, hay una presencia de pymes, de pequeñas y medianas empresas, muy elevada, mucho más que en otros países de nuestro entorno, y ya ni decimos en Estados Unidos, ¿no? Había datos que decía, pues eso, que en España más del 40% de los trabajadores trabaja para empresas en las que hay menos de 10 empleados, cuando en Estados Unidos es un 11%, y en Francia pues es un 20 y tantos %. Entonces es verdad que es una cosa que en España sucede mucho. Y lo que decía el artículo del Financial Times es que esto es un problema porque este tipo de empresas son menos productivas que las grandes, son más vulnerables y tienen menos capacidad para crear riqueza y nuevos empleos. Entonces consideraba que España tenía ahí una asignatura pendiente, ¿no? Intentar tener más empresas intermedias, porque decía que más que pymes, que son pequeñas y medianas empresas, había mucha pequeña empresa. Lo que faltaba eran había algunos gigantes, pues como el Banco Santander, como Telefónica, las grandes multinacionales, pero entre medias había muy poquito, había muy pocos casos de empresas españolas con cierta expansión internacional y que sí estaban llegando a un nivel no de multinacional y no de gran empresa, pero sí con capacidad para crecer, y que eso era una de las asignaturas pendientes para España, que de momento no lo estaba consiguiendo y que lastraba su economía. A ver, yo las dificultades técnicas sobre esto, yo no me atrevo a entrar, y menos contra el Financial Times, pero sí hay, porque esto es un asunto que yo tengo bastante reflexionado. Tuve un debate con Felipe González bastante duro sobre esto, no le hizo mucha gracia, pero porque vino a sostener una tesis parecida, ¿no? La dimensión, ¿por qué en España no existe un Google, por ejemplo, ¿no? Pero claro, dices, bueno, vamos a ver, aquí no existe un Burger King como marca global, comercial, de gastronomía, no existe una empresa así, pero sin embargo tenemos al Bulli, que está considerado el mejor cocinero del planeta. Nosotros, es verdad, el Burger King puede, solamente variando el precio de sus hamburguesas, cambiar el precio de la carne mundial, y podría, incluso en algunos países provocar auténticos problemas, ¿no? Pero nosotros tenemos al mejor cocinero del mundo. Lo digo porque asumir culturas empresariales que son diferentes, nosotros podemos presumir, a lo mejor nuestra cultura empresarial es diferente, a lo mejor podemos optar por la excelencia y otros pueden optar por hacer hamburguesas, ¿no? Que está muy bien también, y a mí me encantan las hamburguesas, pero digamos que hay un debate ahí sobre cómo copiamos las culturas empresariales. Bueno, viéndolo en el Financial Times, seguramente es verdad, tienes más exposición por el hecho de ser una pequeña empresa, pero bueno, también podemos presumir de otras cosas, ¿no? También el artículo hablaba un poquito de cierta falta de ambición en las empresas españoas, que eso era un poquito lo que ponía de manifiesto. El mejor cocinero del planeta. Sí, desde luego. Dicho por el New York Times, o sea... Dicho por todos, casi. O sea, que en ese aspecto sí que hay unanimidad en la prensa internacional. Se puede ser ambicioso, aunque no sea en la parte comercial de lograr tal. Pero bueno, es verdad. Claro, se refería un poco que el artículo, dentro de que puede estar perfectamente equivocado, puede no tener presente las particulares de España, hablaba un poquito en eso, en cómo faltaba, digamos, una cosa intermedia, o digamos, le faltaba un poquito a ciertas empresas esa capacidad para trascender, para ir un poquito más allá y reforzarse. Bueno, y uno de los aspectos muy interesantes también que ha destacado la prensa internacional en estos días, hablaba del precio del calabacín. El precio del calabacín en España ha estado subiendo muchísimo. Esto ha llegado a Reino Unido como un debate en los medios de comunicación, ¿no? Sobre todo en The Guardian. The Guardian se hacía eco, lo llamaban la crisis del calabacín. Y hay que decir que en Reino Unido ahora mismo el calabacín está súper de moda, porque allí calabacín se dice zucchini en inglés, y lo llaman los espaguetinis. Es una moda de hacer, digamos, filetear o hacer... Esta es la primera noticia que tengo de este asunto. Sí, pues lo he visto yo tampoco. A raíz de este artículo es cuando me he enterado, ¿no? Que está muy de moda, pues una forma más sana de comer, pues se convierte en un calabacín, lo trocean y lo hilan como para hacer espaguetis.
Y ante esto resulta que los problemas que ha habido en España, en concreto con el mal tiempo, con los problemas que han afectado a ciertos productores, han hecho que haya escasez de calabacín en Reino Unido, entonces ha empezado a ser un asunto y entonces han fijado en el problema que hay en España. Es verdad que el problema no es solo para Inglaterra, el problema es en España, es decir, el gobierno ha reconocido que digamos que el mal tiempo ha hecho que se pierdan muchas cosechas y me parece que el precio de la berenjena en este caso había subido un 132% en casi una semana o en 2 semanas. Y cualquiera que vaya a los mercados aquí en España lo va a ver, ¿no? El calabacín, las berenjenas están a unos precios que están por las nubes. Pero esto estaba trascendiendo, había llegado a la prensa británica por esto mismo, ¿no? Porque les preocupaba que podía haber, porque además hay que recordar que España es el gran productor o uno de los mayores productores de verdura y de fruta que exporta al resto de Europa. Y algún agricultor advertía, dice, con respecto a las últimas nevadas, decía, menos mal que solo ha sido nieve, si llega a ser helada y si llega a helarse todo, se acaba nuestra cosecha y se queda el resto de Europa. Se acaban los espaguetini en el Reino Unido. Ven, pero me gusta, porque en este programa se aprende de gastronomía, se aprende de calabacín, en fin. La prensa internacional, que tiene hueco para todo. Sí, guarda secretos por un... Y luego, por último, las primeras medias de Trump, más allá de las noticias sobre España que han recogido los medios internacionales, pero en los medios internacionales estos días hemos visto las primeras horas de Trump muy recogidas, ¿no?, por los periódicos. Sí, ha sido realmente el gran tema. Llevaba siendo desde su victoria, casi desde la campaña, es decir, es verdad que estas elecciones, no sé si al mismo nivel que las que ganó Obama, pero estas elecciones han generado un interés enorme y Donald Trump ha sido portada de todos los medios con su toma de posesión. Y luego todos los medios, especialmente los americanos, pero también el resto de Europa, ha resaltado que Donald Trump ha llegado prácticamente con el hacha de guerra desenterrada, ¿no? Desde el primer momento ha planteado casi un enfrentamiento frontal con los medios, ¿no? Incluso se le ha criticado mucho porque este término que está utilizando para justificar, por no decir las mentiras, digamos las afirmaciones o los hechos así un poco dudosos, que son los hechos alternativos que llaman, pues esto ya está ha irritado mucho a la prensa americana y están ya con un fact-check casi de cada cosa que dice. Es verdad que hay un clima de mucho enfrentamiento y auspiciado por el propio Trump, que parece decidido a que ese sea su manera de relacionarse con los medios de comunicación. Pero todos, desde luego, hay que decir que todos han recogido el hacha de guerra y que no se lo van a poner fácil. Y están señalando desde el primer momento que empezó, pues convirtiendo en el hecho de la asistencia a su toma de posesión, que es un hecho bastante trivial, como un tema de noticia y un tema en el que había que justificarse diciendo que había sido la más vista de la historia, cuando era un hecho bastante comprobable, que no había sido tal. Todo esto ya lo están señalando y están con la lupa y casi con la mirilla puesta para poner en evidencia y dejar en evidencia todo lo que no sea real, ¿no? Pero es muy interesante su relación con los medios porque de ahí va a depender la relación que tenga con la opinión pública. Y si no tiene la opinión pública a su favor, medidas extremadamente polémicas es difícil que pueda tomar, ¿no? Por ejemplo, todo lo que está relacionado con un conflicto, que sin la opinión pública, sin la opinión de los medios, bueno, desde luego el destino es incierto en términos en los parlamentos, en las cámaras, etcétera, etcétera, ¿no? La historia y la teoría dice que sí. También es verdad que Donald Trump salió elegido presidente sin que ni un solo medio, ni un solo gran medio de Estados Unidos le respaldara. Todos se posicionaron a favor de Hillary Clinton y, sin embargo, ganó las elecciones. Es decir, Trump, es verdad que nos guste o no, está cambiando las reglas y las formas tradicionales de hacer política, entonces está por ver. Él claramente tiene una vía de comunicación con la sociedad, que en parte es Twitter, en parte está muy basada en Twitter, pero bueno, tiene su mecanismo y cree que con eso le vale. Ya veremos qué pasa. Es verdad que pasa que ahí no tiene que depender para las elecciones de la decisión de los senadores. Cuando ya dependes de las decisiones de políticos que dependen a su vez de los electores de sus regiones, de sus zonas, entonces la cosa se complica porque ya van a tener que dar cuenta terceros sobre tus movimientos, ¿no? Pero bueno, Pilar de la Peña, pues muchísimas gracias. Muy interesante, como siempre, Pilar. Hasta la semana que viene. La semana que viene intentaremos buscar algo más. No sé si tan interesante como el zucchini, el calabacín y el espaguetini, que te ha gustado, pero... Sí, me ha gustado lo del calabacín. A ver si alguien nos sugiere, ya veo que está provocando mucho interés por las redes sociales. A ver si alguien nos sugiere una receta concreta. Bueno, gracias, Pilar. Hasta la próxima. Radiocable.com. Estás escuchando La Cafetera. Menudo tiarro, dice, por fin se le han encontrado las virtudes ocultas al calabacín, se me había ocurrido un chiste con este asunto, bueno, porque es viernes, pero una gracieta con la utilidad del calabacín. Enfermeros Alesa, sube el calabacín, ampliamos el huerto, menudo tiarro.
Oye, pero no sabía yo que tenía un impacto económico de esa naturaleza y que además preocupa tanto ahora mismo en el Reino Unido. Sí, bye. Bueno, vamos a hablar ahora enseguida de la agenda de la cafetera, las noticias que estáis enviando para que coloquemos atención sobre otras noticias no directamente mencionadas en los medios de comunicación o en sus portadas, pero os hemos anunciado también que vamos a charlar con un cantautor, que además hacer madrugar a un cantautor a estas horas, a Luis Pastor, es una auténtica faena. Pero va a ser después de la agenda de la cafetera. Lo digo porque igual las emisoras FM ya han desconectado esa hora, pero hablaremos con Luis Pastor. Luis Pastor, que se ha hecho profundamente popular en los últimos días porque se ha hecho viral un poema que él lleva repitiendo algunos años. ¿Qué fue de los cantautores? Un fragmento. ¿Qué fue de los cantautores? Preguntan con aire extraño cada 4 o 5 años. Despistados periodistas que nos perdieron la pista y enterraron nuestra voz, y así van para más de 30 con la pregunta de marras, tocándome los bemoles. Me tomen nota, señores, que no lo repito más. Algunos son diputados, presidentes, concejales, médicos y profesores, managers y productores, o ejerciendo asesoría en la sociedad de autores. Otros están y no cantan. Otros cantan y no están, los hay que se retiraron, algunos que ya murieron y otros que están por nacer, jóvenes que son ahora también universitarios, obreros chicos de barrio, que recorren la ciudad un CD debajo el brazo, la guitarra en bandolera, 10 euros en la cartera, cantando de bar en bar, o esos raperos poetas que en sus panfletos denuncian otra realidad social. Y mujeres, ni se sabe, y sobre todo si hablamos de las primeras gloriosas que tuvieron los ovarios y el coraje necesario de subirse a un escenario de aquella España casposa. Luis Pastor, vamos a hablar ahora a continuación. Antes, agenda cafetera. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Y la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no eres instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. Con María Navarro. No es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las... Bueno, pues estáis haciendo llegar noticias que está recogiendo María, noticias sobre las que queréis que pongamos un poco de atención, María. Sí, de hecho en el chat, Su Perfume y Elena Noruega han pedido que nos alertemos de que en solo 3 días han asesinado a 3 activistas medioambientales. Lo cuenta Ecologistas en Acción en un artículo en su página web y de hecho se pregunta hasta cuándo tendrán que levantarse con este tipo de noticias. Y hablan del líder indígena Isidro Valdenegro en México, la ecologista Laura Vázquez en Guatemala y la activista Emilsen Manyoma en Colombia, que fueron asesinados el 15, 16 y 17 de enero de este mismo año respectivamente. Son asesinatos por el mero hecho de ser activistas contra la destrucción de este medio ambiente, que también es nuestro medio ambiente. Y si nos vamos a la CIA, Tribilín nos cuenta una noticia y es que la Agencia Central de Inteligencia, la que conocemos como la CIA, ha desclasificado esta semana cientos de miles de informes secretos con más de 12 millones de páginas. Entre estas páginas se encuentra un número indeterminado referido a la historia reciente de España. Y entre diferentes temas que se han desvelado en este informe, que refleja cuestiones como que ya en 1948 se había alcanzado un acuerdo con Franco para la restauración de la monarquía. Galgo Callejero se indigna y nos dice: España da vergüenza con sus políticas hacia los animales, y nos habla de una noticia de Público.es y asegura que la Unión Europea investigará a España por permitir el sacrificio de los animales decomisados por tráfico ilegal.
Además, el tráfico de especies es el cuarto negocio ilegal que más dinero mueve en el mundo. Y este diario explica que la organización Gran Proyecto Simio denunció ante el Parlamento Europeo que la normativa española incumple la Convención del Comercio Internacional de Especies Amenazadas de la Flora y Fauna Silvestre. Además, Ángel Trianero nos habla de la APH, que además ayer también fue trending topic. Y es que la APH, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la PA, como también dice mucha gente, exige la nulidad de todos los desahucios desde 1995 tras la sentencia del Tribunal de la Unión Europea sobre hipotecas. El Tribunal Europeo ve posible declarar nulo un contrato hipotecario si contiene una cláusula abusiva de vencimiento anticipado. Recuerdan además que esta sentencia es la octava que el Tribunal Europeo ha dictado cuestionando la normativa hipotecaria española. Y nos levantamos una vez más con un tuit de Óscar Camps, esta persona que es voluntaria de Proactiva y que se dedican a salvar vidas en el Mediterráneo. Dice, a las 8 de la mañana de hoy nos hemos levantado con un tuit que decía: rescatadas 109 personas y todas ellas a bordo, 8 mujeres y un niño. A salvo, vamos hacia otra embarcación. Y hoy terminamos esta agenda de temas con las palabras que pronunciaron pidiendo la acogida de refugiados en España este miércoles varios niños en el Congreso de los Diputados. Niños que, como veréis, parecen tener más conciencia y solidaridad que muchos otros adultos. Referente al tema de los refugiados, creemos que es importante que nuestro país sea más comprensivo con la situación por la que ellos están pasando. Aquí entraría la educación emocional, por ejemplo. Sabemos que es una situación complicada, que muchas veces no se tienen tan siquiera los medios suficientes como para lograr solventarla por completo. Sin embargo, también somos conscientes de que se puede hacer mucho más de lo que se está haciendo. Como mínimo, se deberían de mejorar las condiciones de los refugiados que se encuentran en nuestro país. No importa de dónde seas, ni que no seas natal de este país. Todos, repito, absolutamente todos los seres humanos tenemos, como mínimo, el derecho a una vida digna, a una casa, a una comida. Buenos días, Fernando María y el resto de Resistencia. El pasado viernes fui a ver La Celestina, dirigida por José Luis Gómez, y me gustó mucho. Me gustó la interpretación de José Luis Gómez como la propia Celestina y la del resto del reparto, que reflejaba muy bien lo que era la España de aquella época. Una España oscura y con doble moral. Vamos, que no hemos cambiado mucho. Este domingo voy a ver Juicio de la Zorra, de Carmen Machi, así que os lo contaré el viernes que viene. Un saludo. Voy a recomendar 2 novelas. Uno se llama The Bride Price y otro se llama The Joys of Motherhood. Creo que el The Joys of Motherhood sí la he visto traducida en español en la Casa del Libro. Bueno, está por ahí. La otra no lo sé. Pero si no sabéis inglés no pasa nada, porque ella escribe bastante sencillo, un inglés bastante sencillo, muy asequible. Y nada más, no me quiero extender mucho porque me parece que no puede durar más de un minuto. Buchi y Mecheta, vamos a leer un poquito la literatura africana, merece la pena. Un beso a todos y un abrazo. Estoy segura de que ella sería parte de la Resistencia, por cierto. Un beso. Hola, cafetera. El miércoles pasado alguien habló de Fahrenheit, de Bradbury, y yo quería recomendaros un libro suyo que a lo mejor no se conoce tanto, que es Crónicas Marcianas. Es un libro extraordinario. Tiene un reflejo de la naturaleza con la dulzura que caracteriza los textos de Ray Bradbury. Un capítulo que para los que les guste la literatura inglesa y americana va a ser sensacional, que es dedicado a la obra de Alan Poe y se llama La Casa Usher. Y yo os digo que cuando lo leáis va a convertirse en uno de vuestros capítulos favoritos de la ciencia ficción. Venga, un abrazo.
Las recomendaciones culturales de los oyentes de la cafetera, libros, obras de teatro, películas de cine también en algunas ocasiones. Y bien, habíamos dicho, vamos a hablar con Luis Pastor, cantautor, músico, cantante, poeta. Luis Pastor, que se ha hecho muy popular en la red por este vídeo que está circulando en internet a grandísima velocidad, que fue de los cantautores. Luis Pastor. ¿Qué fue de los cantautores? Preguntan con aire extraño cada 4 o 5 años, despistados periodistas que nos perdieron la pista y enterraron nuestra voz, y así van para más de 30 con la pregunta de marras, tocándome los bemoles. Me tomen nota, señores, que no lo repito más. Algunos son diputados, presidentes, concejales, médicos y profesores, managers y productores, o ejerciendo asesoría en la sociedad de autores. Otros están y no cantan, otros cantan y no están, los hay que se retiraron, algunos que ya murieron y otros que están por nacer, jóvenes que son ahora también universitarios, obreros chicos de barrio, que recorren la ciudad un CD debajo el brazo, la guitarra en bandolera, 10 euros en la cartera, cantando de bar en bar, o esos raperos poetas que en sus panfletos denuncian otra realidad social. Y mujeres, ni se sabe, y sobre todo si hablamos de las primeras gloriosas que tuvieron los ovarios y el coraje necesario de subirse a un escenario de aquella España casposa. Sí. Luis. Sí. Fernando Berlín. ¿Qué pasa, Fernando? Estás escuchando La Cafetera. Luis Pastor, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Bueno, me sabe fatal hacerte madrugar a estas horas a un cantautor, un cantante, un artista. Además, ayer estuviste por allí en un acto, ¿no? Estuviste fuera. Estuve viendo la presentación del disco de Carmen Linares, de Miguel Hernández, donde canta dos o tres músicas mías. Bueno, y llegué tarde a casa, pero bien. Tenía muchísimas ganas de hablar contigo, Luis, porque sabes que te tengo muchísimo cariño. Sé que el cariño es compartido, además. Pero es que en estos días me está hablando todo el mundo de ti, Luis, porque resulta que tu poema de los cantautores está volando por las redes sociales, se ha convertido en viral y está arrasando, lo sabes, ¿no? ¿Te ha llegado? Sí, claro. El primer suceso ocurrió a final de diciembre. Una chica de la CGT de Barcelona colgó el poema y en esa página hay 500.000 de personas que se lo han descargado, se lo han pasado. Pero luego ya vino la página a 1 de enero, después de Reyes, Spanish Revolution o no sé qué, y 1.700.000 personas que se han pasado el poemita, ¿no? Después de 6 años que estaba. Ese poema esa grabación está hecha en el Círculo de Bellas Artes, a la presentación de un libro sobre José Saramago, donde yo y Lourdes fuimos a cantar 4 canciones de José, de sus poemas, y cuando íbamos ahí, que teníamos otro acto, Pilar del Río nos hizo recitar, o me hizo recitar, que fue de los cantautores. Llevas años con ese poema recitándolo en pequeños foros. Yo estaba aquel día en aquel acto con Pilar, contigo. Sí. Estaba viéndote precisamente y me quedé maravillado. Es más, si miras, aquel que mire la imagen, cuando yo digo en los periodistas, cuando nombro a los periodistas, te estoy mirando a ti, nos estamos riendo tú y yo, a ti no se te ve, pero yo sé que mi risa es porque me he cruzado la mirada contigo. Pero es absolutamente maravilloso, porque haces un retrato de, bueno, en buena medida lo que le ha ido pasando, la evolución de este país en los últimos años, la forma en la que se han acomodado, aburguesado, diluido, la izquierda. La izquierda de este país, o sea, yo creo que esa pregunta no es solo al cantautor, al hombre de izquierda o a la mujer de izquierda de cualquier oficio, a los que vivimos y luchamos en aquellos años y de pronto hemos hecho dejadez a lo largo de estos 30 últimos años, pues de nuestra señal de identidad, de nuestra memoria, de nuestras raíces, de nuestra cultura, de nuestra poesía, de nuestros poetas, de nuestros cantantes. Y bueno, es un poco mi manifiesto para el siglo XXI, para los cantautores del
siglo XXI, ¿no? Yo cuando lo recitaba estos años atrás, no tenía una respuesta como tengo ahora, ¿no? Cuando presento a mi hijo Pedro, que viene, que coincidimos en el escenario, y le presento siempre que recito este poema para que él cante, digo que una de las respuestas a ese poema es mi hijo Pedro, porque siento además que, más allá del orgullo de padre, siento que Pedro Pastor en estos momentos es el cantautor de este siglo, que se asume de esos valores que nos asumíamos aquellos cantautores, y que es capaz de sus letras tener una capacidad crítica, de análisis, de sensibilidad, ¿no?, poética, a su corta edad, ¿no? Tú fuiste siempre muy exigente en la reivindicación, en la batalla política, que la dabas desde la cultura. ¿Te cansaste alguna vez? Porque tuvo que ser un tiempo también agotador. Y creo que una vez te bajaste del escenario y dijiste, hasta aquí hemos llegado. No, yo me retiré en el año 79, ¿no? El primer desencanto que vivimos los jóvenes de aquella, de la década que luchamos en la década de los 70, vino al final de los 70, cuando llegó las primeras elecciones, cuando la izquierda se divide y cuando de alguna manera se reconforma el panorama político de este país de forma diferente a como nosotros creíamos que iba a ser, ¿no? Entonces, a lo largo de la vida política o de estos años, yo no me he rendido nunca, pero es verdad que he sentido que no caminábamos paralelos mi pensamiento, mi forma de ver la situación, con las propuestas mismas de la izquierda y con las acciones que la izquierda ha realizado en este país. Yo creo que hemos perdido, que la izquierda ha perdido a nivel mundial desde hace ya mucho tiempo, que no ha encontrado una definición, una salida, que no se reinventa y que no plantea una alternativa diferente más allá de lo puramente económico que se plantean desde cualquier gobierno, sea de izquierda o de derecha, ¿no? Entonces, yo siento que poemas como este nos hacen reflexionar y nos tienen que hacer reflexionar, y yo creo que es desde las derrotas y de las derrotas asumidas donde únicamente podremos construir una alternativa de futuro, ¿no? ¿Y hay alguna razón para ser optimista, Luis? ¿Hay posibilidad de alcanzar algo? Hombre, quizás eso va innato en mí, ¿no? Yo soy bastante optimista, pero soy realista, quiero decir, soy realista también. Creo que este poema, la grandeza que tiene, primero que no hay rencor, segundo que el análisis que se hace es la vivencia, a través de la vivencia personal de esta persona que soy yo, de este cantautor, que lleva desde los 16, aunque dejó de trabajar a los 20 para ser cantante, pero lleva desde los 16 años cantando y tiene 64 años. Y es verdad que yo he visto ir y venir, no solo desde la política, desde el propio éxito de los cantantes, de muchos compañeros de viaje, de gente que cuando estaba de moda ser cantautor dice que es cantautor y de pronto ha sentido un rechazo por una etiquetación que ha habido en este país negativa hacia los cantautores a partir del final de los años 70, y hay gente que ha renunciado a asumirse como cantautor. Yo creo que lo importante de alguna manera es sentir la fuerza de la palabra, y para mí podría tener un pequeño resquemor, porque yo, más que poeta, yo soy cantante, ¿no? Y de pronto he triunfado en estos momentos como poeta, con lo cual me he dejado la barba, al loro que yo me corté la barba a los 27 años y estas navidades me he dejado la barba, no sé hasta cuándo. Debe ser para que no me conozcan por la calle. Oye, pues me ha encantado, la verdad, ver cómo estaba volando el vídeo por las redes sociales con una expansión formidable, y me ha encantado charlar contigo. Solamente queríamos saludarte unos minutos. Luis, te tienes que venir un día a cantar con la guitarra aquí al estudio y charlamos despacito, abrimos unas cervezas, encendemos la chimenea, no sé, hacemos algo que honre la vida. Y os leo, esto me ha animado a escribir mis memorias en verso, a lo Martín Fierro, las coplas del cantautor perseguido, y llevo 90 estrofas, voy por los 11 años de mi vida, y no tengo fecha para terminarlo, pero me lo he propuesto, y la verdad es que el pensamiento, más allá
me viene de decir, si he sido capaz de resumir 40 años de historia en 3 folios, ¿por qué no voy a saber contar mi vida en 300 páginas, ¿no? Es maravilloso y nos encanta de verdad hablar contigo. Tienes esa visión tan optimista, tan sonriente siempre, tan cercana, tan maja, que es un gustazo. Luis Pastor, muchísimas gracias, Luis. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo a todos los oyentes tuyos. Un saludo para ti muy grande. Estás escuchando La Cafetera. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. María, Resistencia, hola, soy Alejandro desde Alemania. Yo me hice mecenas de la Resistencia por muchas cosas, por muchas razones, pero la comodidad es una que quería destacar. Y comodidad porque es muy cómodo escuchar que te sirvan información independiente fuera de los grandes medios, que además hay toda una comunidad, una retaguardia escuchando, una comunidad crítica que aporta nuevas ideas, que aporta noticias que no salen en los grandes medios, y eso es de agradecer muy mucho. Además me hacéis compañía todas las mañanas y me hacéis sentir un poco como en casa. Un saludo. Bueno, pues muchísimas gracias a toda esta gran comunidad de oyentes de La Cafetera, desde diferentes lugares del mundo que se congregan aquí en torno al programa, bien por la mañana, por la tarde, por la noche, desde la retaguardia, que mantienen viva la llama del amor del programa después. Muchísimas gracias a todos, de verdad, por daros cita, por asistir a esta cita aquí en los límites del bosque de Sherwood. Los clandestinos, los proscritos, las que miramos la vida de forma optimista. María.es, pasa un buen fin de semana, disfruta. Igualmente a todos, pasarlo muy bien y cuidado con la lluvia, a ver si nos van a anunciar el presidente del gobierno otra lluvia torrencial. Adiós, Dr. Jekyll, Dani, muchísimas gracias, Kake Rodríguez, muchas gracias, Hardy, Useful, hoy es viernes, te voy a dar vacaciones, fiesta, no te voy a poner en una situación. Faldox, Zumbicio, Andrés Carmelo, Vicente Arios, tantas y tantas, Ángel Trianero, amigas que nos han ayudado a comprender mejor la realidad de este mundo tan complejo que estamos viviendo. Si estás escuchando esto, muchas gracias a ti, Mercedes. Dice, gracias, Per, María, buen fin de semana a toda la familia cafetera. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hasta el lunes.